Dios les sea bendiciendo en esta hora. Quiero compartir con usted frases comunes, ¿cierto?, de falsos cristianos y de miembros de sectas. Una de las frases que usan los falsos cristianos y miembros de sectas es la siguiente, comillas, ¿ya? Los que no siguen nuestra religión son herejes. Al apóstol Pablo sabe que lo tildaron de hereje. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 24, del versículo 14 al 16. Bueno, sin embargo, los cristianos o las cristianas invitamos a las personas a seguir, ¿cierto?, a buscar, a seguir a Jesucristo y sin condenar, sin prejuzgar a las personas que no quieren seguirle, ¿ya? Eso lo puede leer en San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra expresión de la gente falsa, cristiana y los integrantes de secta es: él es el ungido o ella es la ungida y tiene toda la revelación. ¿La ha escuchado esa frase? ¿Ya? Yo la he escuchado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos declara que antes de su venida se levantarán falsos cristos y falsos profetas, apóstoles, que harán grandes señales y engañarán a muchas personas. Eso lo puede leer usted en Mateo 24, versículo 24. Por ello, la palabra de Dios nos aconseja examinarlo todo, examinar todas las cosas. Primera Tesalonicenses 5, 21. Otra expresión de falsos cristianos es: la Biblia es un libro más, porque fue escrita por hombres. Bueno, efectivamente la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Pues sus escritos, sus profecías, ¿cierto?, concuerdan, armonizan, y todo lo que ellos profetizaron se ha venido, que está en la Biblia, por cierto, se ha venido cumpliendo fielmente, ¿ya? Eso lo puede leer usted en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 20 y 21. Otra frase que usa esta gente dice: Jesucristo es una creación de Dios, o Jesucristo es el arcángel Miguel. Bueno, eso es una blasfemia, porque Jesucristo es parte del mismo Dios, ¿ya? Eso usted lo puede leer, ¿cierto?, en Génesis capítulo 1, versículo 26. También en el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Y Apocalipsis 1:8. Hay muchas partes donde habla de la divinidad de Cristo, que Jesucristo es eterno. No es una creación de Dios, sino que es el mismo Dios. Como dice Hebreos capítulo 1 también, que es la imagen visible del Dios invisible, ¿ya? También en Daniel 10, versículo 21, y Daniel 11, versículo 1, también habla ahí de que Jesucristo mismo fortaleció al arcángel Miguel. ¿Sabe que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue fortalecido, necesitó, ¿cierto? Aún en el Gólgota, ¿cierto?, vino un ángel a fortalecerle, ¿ya? Pero en su condición humana, en los 33 años que Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero Jesús en la eternidad, ¿cierto? Porque dice Filipenses que capítulo 2 que Jesús se despojó. Antes de que Él viniese a la tierra, Él tenía todo el poder, toda la autoridad y era eterno, es eterno, ¿ya? Se despojó, tuvo 33 años aquí en la tierra, volvió, aleluya, y está a la diestra del Padre y es todopoderoso, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ¿ya? Entonces, Jesucristo no necesita ser fortalecido como lo necesita el arcángel Miguel y todos los ángeles. Amén. Entonces también, además que Dios ordena a todos sus ángeles, a todos los ángeles, adorar a Jesucristo. Eso lo puede leer en Hebreos capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y sin omitir también que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no significa profeta con nosotros, ni maestro, ni ungido con nosotros, significa Dios mismo, Dios con nosotros. Amén. Eso lo puede leer usted en Mateo capítulo 1, versículo 23, y yo se lo voy a leer, ¿ya? Porque es muy importante este versículo, que habla de que la Biblia misma habla de que Jesucristo es Emmanuel. Aleluya. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás
su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Emanuel significa Dios con nosotros. También otra frase, nadie puede estar seguro de que se va a salvar. Miren qué falsedad. En Cristo sí podemos estar seguros de nuestra salvación, pues el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es una religión, no es un pastor, no es un cardenal, no es alguien, no es el mundo quien testifica que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ya? Además, si están las cualidades de Cristo en nosotros, no caeremos jamás. El apóstol Pedro dice que jamás significa nunca. No caeremos nunca si están las cualidades de Cristo en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 10. ¿Ya? La promesa de ir al cielo era solo para los apóstoles. ¿Ya? Refiriéndose a sus verdaderos hijos e hijas que estaríamos esperando su venida, Jesucristo dijo: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En San Juan 14:3 Jesús lo dice: me tomaré a mí mismo. No es que haya dos Jesús, hay uno solo, pero él estaba hablando parte de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Eso lo lee usted en 1 Corintios 12:27. ¿Ya? Otra frase falsa dice: esta verdad es revelada solo para algunos. Dios no hace excepción de personas. Eso lo lee usted en Hechos 10:34. También quiere que todas las personas sean salvas. Eso lo lee en 2 de Pedro 3:9. Y Él trabaja en forma honesta y transparente. 2 de Corintios 8:21. Dios trabaja en forma honesta y transparente. Y los discípulos también lo fueron y lo hicieron. ¿Ya? Otra frase dice: pídale a Dios que le diga si las cosas que le digo son verdaderas. Los verdaderos y las verdaderas cristianas habitualmente no tratamos de convencer a las personas que hablamos con la verdad, ¿ya? Porque los que por la fe hemos verdaderamente conocido a Dios, hablamos permanentemente con la verdad. Y no solo hablamos con la verdad, sino que la amamos, ¿ya? Como dice 1 Juan 2:21. Otra frase de la secta, ¿cierto? Y de las falsas religiones dice: fuera de nuestra religión no hay salvación. Los o las verdaderos hijos de Dios nos enseñamos que en alguna o en nuestra religión hay salvación. Declaramos que solo en Jesucristo hay salvación y perdón de pecado. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Solamente en Jesucristo hay salvación. Aleluya. Y sabe que nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos una relación de Dios con la persona, con el ser humano. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Eso es lo que predicamos nosotros, una relación de padre a hijo, padre espiritual y nosotros sus hijos. Aleluya. Y finalmente tenemos otra frase también, que son muchas más frases de los falsos cristianos, los integrantes de secta. El Espíritu Santo era solo para los discípulos de la antigüedad. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para todos los creyentes que Dios llama y que sinceramente se arrepienten de sus pecados, recibiéndole en sus corazones. Eso lo lee en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, perdón. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es para todos, no es para algunos, es para todos. Que Dios les bendiga y que pueda seguir meditando en la palabra de Dios, porque en ella encontramos, nos parece que nos entrega, ¿cierto? Nos entrega vida eterna y dar testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Amén.